Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, Ruega por nosotros. San Pío X, Ruega por nosotros. Espíritu Santo. A ver, ¿cómo están los alumnos? ¿De qué era la fiesta ayer? De Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. Yo me olvidé de hacer la colecta en la oración de la misa, desastre. Santo Tomás de Aquino. En el seminario es fiesta de primera clase porque él es patrono de las escuelas católicas. Pero en el priorato, por el tema de la Cuaresma, en un día de la feria, conmemora de Santo Tomás de Aquino. Pero era sí el día de Santo Tomás. Entonces, hace mucho tiempo que no tenemos conferencia, fue en diciembre, que es la última. Me preguntaba, no sé si era Hans o alguien me preguntaba, de la presencia de la Santísima Trinidad en la Eucaristía. ¿Sí? Si está presente la Santísima Trinidad en la Eucaristía o solo nuestro Señor. Yo por ahí me metí la pata, pero para hacer un acto de reparación, sí, claro, está presente la Santísima Trinidad en la Eucaristía. Es una, no sé si voy a acertar a escribir esa palabra. Sí. Después usted edita el video, ponga bien la palabra. Circunvención. Claro, Dios no se puede separar. Es verdad que quien se encarnó es la segunda persona, nuestro Señor Jesucristo, pero es la Santísima Trinidad en cuanto a Dios. No es que la Santísima Trinidad tomó una carne, sería una herejía. Fue nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona, pero en la Eucaristía, a donde está una persona, están las otras dos. No hay separación. Entonces, eso solo para recordar esa pregunta que estaba en el final, que yo no le dije bien. Por circunvención o circuncisión, no me acuerdo bien. Claro, donde está una persona están las demás también. Entonces, claro, está el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque fue el que asumió un cuerpo, pero está la Santísima Trinidad, Dios. ¿Alguna otra pregunta de la clase anterior de hace 3 meses? Bien, recordando que estamos estudiando. Si yo miré bien, esa es la clase, la mitad del curso que estamos haciendo. Estamos tratando del credo. Vimos. Creo. Hablamos del acto de fe. Creo en Dios. Hablamos de la omnipotencia de Dios. Creo en Dios Padre. Hablamos un poquito de la Santísima Trinidad. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Hablamos de los atributos de la divinidad. Eso no necesariamente es una clase cada una, pero de eso estamos tratando. Poderoso. Hablamos de Dios, creo Dios Padre Todopoderoso, Creador. Hablamos de Dios Creador. ¿Creador de qué? De los ángeles. Hablamos de la existencia del mundo angélico. Hablamos de los hombres y de toda la creación. Con eso hablamos que el hombre no evoluciona. Quizá creo que fue antes todavía. Hablamos de la justicia original. Ese estado que fueron creados Adán y Eva. Hablamos de la caída, del pecado original. Y en la clase pasada empezamos a hablar del segundo artículo del credo de nuestro Señor Jesucristo. 2 clases ya. Sí, 2 clases que empezamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo. Hablamos un poco de que Jesucristo es el Mesías. Con eso hablamos un poco de las profecías. Hablamos de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, los textos de la Sagrada Escritura que prueban que nuestro Señor es Dios. Si se acuerdan, esa fue la última clase que hablamos de ese argumento de Lewis, que algunos dicen, nuestro Señor era un hombre muy bueno.
solo eso. Que Dios decía, no se puede. O usted cree que es el Señor Dios, o usted cree que es un loco o un mentiroso. No puede decir, usted era un hombre muy bueno, pero no era Dios. ¿Por qué? Porque Él dijo que era Dios. Entonces, o nuestro Señor sería un mentiroso, o sería un loco, o sería Dios, como es. Entonces uno no es mentiroso, la doctrina es muy admirable, y uno acaba llegando a la conclusión, sí, es Dios. Eso no sé si se acuerdan del argumento de Lewis. Y ahora vamos a hablar de los atributos, que son innumerables, ¿no? Pero vamos a hablar de tres en principal, en especial, perdón. Atributos de nuestro Señor Jesucristo, hombre. Acá tratamos también, ustedes se acuerdan, de las herejías que se dicen contra la unión hipostática de nuestro Señor. Unas dicen que Dios tomó un cuerpo fantástico, por ejemplo, que el cuerpo no era real, era una apariencia, como una especie de holograma. No, si fuera así, no había redimido a los hombres. Otros dicen que no era Dios, sino como el Hijo de Dios de manera particular, una especie de Hércules. Como era una persona muy buena y especialmente parecido con Dios, pero no era Dios, era inferior. Esas son todas herejías, no van a creer en eso, por favor. Otros decían que se juntó un cuerpo, pero, por ejemplo, que la voluntad era una sola, que era una especie de cuerpo, pero que la voluntad era solo divina. Pero ahí no sería íntegro, no sería verdaderamente hombre, sería una apariencia de hombre. Y no voy a me acordar de todas las herejías, pero llegamos a la conclusión, y eso sí, que el hombre tiene cuerpo, alma, y nuestro Señor tendría que tener para ser hombre cuerpo y alma. Y que tiene una cosa que yo no quiero meterme, que es muy complicada, pero tiene esencia, también materia y forma, esencia y acto de ser. Es decir, tiene esencia humana, es hombre. Tiene todo lo que necesita para ser hombre. Y tiene todo hombre, todos nosotros tenemos, un acto de ser. Aquello que hace que esa esencia, que podría no existir, exista, sea. Solo que nuestro Señor, el cuerpo y el alma son de un hombre, tiene un alma humana, ojo, tiene esencia humana, pero el acto de ser humano no, solo divino. Quien hace que ese cuerpo y esa alma de nuestro Señor Jesucristo exista es la misma divinidad. No hay un acto de ser humano, sino divino. Y hoy que vamos a hablar es de los atributos, especialmente del hombre Dios, que era nuestro Señor Jesucristo en cuanto hombre. Tres atributos en particular, perdón. Es pontífice, es maestro y es rey. Se podría hablar mucho de eso, ¿verdad? De hecho, los folletos que tiene acá, cada uno de uno de esos atributos, esos tres, se puede hablar mucho de eso. Acá podemos resumir las cuentas. ¿Qué quiere, en resumen, que vamos a decir? Que esa persona divina, nuestro Señor Jesucristo, por el hecho de estar unido un cuerpo, un alma, una inteligencia, una voluntad humana a la divinidad, solo puede ser lo mejor posible. No puede haber ningún defecto. Entonces, Él tiene que ser, todo lo que hace, tiene que ser maestro, todo lo que dice, tiene que ser verdad, tiene que ser rey. Es decir, no puede existir un gobierno aparte de nuestro Señor. Es supremo y único. Y tiene que ser, por eso vino al mundo, pontífice.
Pontífice, la palabra viene de puente, es el que une Dios con los hombres. El Papa, por ejemplo, es el sumo pontífice, el vicario de Cristo en la tierra. Hablemos entonces, rapidito, de esses atributos. Después hablo del sumo pontífice y después yo voy a hablar más del actual sumo pontífice. No ¿Qué va a hacer? Jesús es realmente Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Eso implica en su naturaleza humana y le asegura en cuanto hombre como nosotros privilegios de gracia en cierto modo infinitos. Los títulos, para resumir, de nuestro Señor: Salvador, Mediador, Sacerdote, aquí está acá implicado, Rey, Profeta y cabeza de toda la asamblea de los elegidos. Estamos diciendo que nada que hace nuestro Señor puede ser malo o alguien no pueda mirar como modelo. Claro que hay cosas que nuestro Señor hace como Dios, milagros. Entonces yo tengo que imitar a nuestro Señor, tengo que hacer milagros para ir al cielo. No, pero lo que hace en cuanto hombre, con su naturaleza humana perfecta, yo puedo seguir. Es el ejemplo, el modelo. Jesucristo, pontífice de la creación. De hecho, el padre José María, que es el autor de los apuntes ese, va haciendo un paralelo siempre con Adán. De hecho, Adán fue criado para ser pontífice también, para ser como la cabeza de esa humanidad, cabeza que uniría esa humanidad a Dios nuestro Señor. Pero Adán prevaricó y Dios mandó un pontífice mucho más excelente que nuestro Señor. Este oficio de mediador de nuestro Señor abarca otros tres. Nuestro Señor, como pontífice de la nueva creación, como llama San Pablo, mediador. Es víctima, sacerdote y redentor. Todas cosas implicadas entre sí. Víctima. Hago un paréntesis en los apuntes del padre para hablar un poco de ese tema que quizá no sea hoy, con la misa nueva, menos claro todavía, del sacrificio. Voy a hablar un poquito, se va a hablar mucho de eso también, como el acto de religión por excelencia. ¿Qué es la religión? Religar, unir nuevamente Dios con los hombres en el caso. Y el sacrificio es el acto supremo de religión. No es solo, uno piensa religión, a devoción, rezar, sí. Pero ese acto acá es el acto religioso por excelencia. Un poquito tomando Santo Tomás, el santo de ayer. ¿Es de ley natural ofrecer sacrificios a Dios? Está preguntando si es una cosa impuesta por Dios, un mandamiento solamente, o también puesto en la naturaleza humana. Es decir, si hacer sacrificios para Dios, ofrecer víctimas, ¿es natural al hombre o es solamente un mandato? ¿Hay que hacerlo porque Dios mandó o está implícito, implicado en la naturaleza humana? Dice Santo Tomás primero, no sé si quizá va a pasar mucho tiempo, pero ¿se acuerdan cómo era la suma teológica? No voy a pasar todo en esa cuestión, pero una cuestión tenía las objeciones, después ser en contra de eso, que es un argumento de autoridad, después el cuerpo, la explicación de la cuestión y la respuesta a las objeciones. Eso cada artículo de la suma, de los miles que hay. Pregunta: ¿es de ley natural ofrecer sacrificios a Dios? Es decir, está implícito, implicado en la naturaleza humana, así como la ley moral, la ley de la conciencia, está también implicado el hecho de ofrecer sacrificios a Dios.
Ya salteo las objeciones, no voy a me detener mucho acá, voy a hacer contra. Argumento de autoridad. Está el que en cualquier época y en cualquier nación los hombres ofrecieron siempre sacrificios. O sea, siempre, incluso en las falsas religiones, siempre hubo sacrificios. Incluso, por ejemplo, al dios Moloch del Antiguo Testamento, sacrificios humanos, de niños. Siempre se ofreció sacrificios a Dios, incluso a los dioses falsos. Pero lo que hay en todo lugar y tiempo parece ser natural. Es decir, no puede haber sido simplemente un mandato para una nación particular, lo que se hace en todos los lugares y en todos los tiempos. Luego también la oblación de sacrificios parece ser natural. Ahí explica Santo Tomás en el cuerpo de la cuestión, del artículo, perdón. A causa de las deficiencias que experimenta en sí mismo, naturalmente las inferiores se someten a las superiores. Es decir, aquello que el inferior no puede hacer, depende en eso de las superiores. Eso, por ejemplo, incluso en las cosas humanas uno ve, qué sé yo no logro entender un problema de química, pero si yo conozco una persona superior en mis conocimientos en química, que es cualquiera, yo puedo preguntar y ella me va a hacer que yo llegue a esa ciencia que yo no alcanzo. Es decir, siempre el inferior, eso para dar ejemplo de las cosas humanas, se somete al superior. Del mismo modo, la razón natural dicta que demuestras a su modo de sumisión y honor a quien está por encima de él. Para seguir el ejemplo del profesor de química, si yo, que no sé nada de química, llego al superior, en vez de preguntar en sumisión, usted me puede explicar ese problema, yo llegara como una especie de autoridad, yo no sé nada de química, pero exijo que usted me explique este problema. No es así que se hace, no es natural. Usted diría, usted es un desubicado, porque si usted está queriendo ayuda de una persona que es superior a usted en ese conocimiento y usted se impone como superior, está desubicado usted, está falso. ¿Sí? Para seguir el ejemplo. Naturalmente, las inferiores se someten a los superiores, del mismo modo la razón dicta que demuestras a su modo de sumisión y honor a quien está por encima de él. ¿Sí? Yo me inclino a la persona que tiene la autoridad. Por ejemplo, si yo voy a visitar a Santo Padre en buenos tiempos de la iglesia, yo me arrodillaba y besaba sus pies, como es la autoridad, es lo que está arriba de mí. Ahora bien, lo connatural al hombre es servirse de signos sensibles para expresarse. Si yo me someto a la persona, al superior, al profesor de química en el caso, y no hago nada, de hecho no hay sumisión. La sumisión exige actos exteriores. Si yo llego al Santo Padre, a San Pío X, por ejemplo, llego delante de él y no hago nada, yo no doy ninguna muestra que soy inferior, aunque sea. Yo no doy ninguna muestra de ser inferior y que él sea superior. Es natural, dice San Tomás, que el hombre se sirva de signos sensibles para expresar su sumisión al superior. Luego, según la razón natural, el hombre debe servirse de cosas sensibles y ofrecerlas a Dios, ahora estamos hablando de la suprema autoridad, como signo de la sumisión y del honor que se debe. Entonces, así como yo me someto al profesor de química, así como yo me someto al Papa cuando lo encuentro, y también cuando no lo encuentro, también, y con mucha mayor razón, yo me someto a Dios. Claro, porque es el creador de todas las cosas y del cual depende mi vida. Y, como manda la razón natural, debo dar signos de esa sumisión a Dios. Debe servirse de cosas sensibles, ofrecerlas a Dios como signo de la sumisión y del honor que le debe, asemejándose con tal proceder a quienes ofrecen algo a sus señores en el reconocimiento de su señorío, como el siervo que ofrece un regalo a su señor, reconociendo su autoridad. Pero esto, ofrecer, hacer signos exteriores de sumisión a una persona superior, esto pertenece esencialmente a la idea de sacrificio. De hecho, eso es el sacrificio. Claro, en lo que se refiere a Dios es hacer algo sagrado. Sacrificios. Hacer algo sagrado. Porque ahí sí se refiere a Dios. Y, no me voy a meter acá, pero en cierto modo, toda la sumisión a la autoridad verdadera, legítima, tiene algo de sagrado también.
Por lo tanto, la oblación de sacrificios pertenece al derecho natural. Esa es la primera respuesta. Después dice Santo Tomás que la determinación específica de qué sacrificios hay que hacer, eso no es de ley natural, eso es dado por Dios. Y una última parte, no voy a tratar toda la cuestión, era solo un paréntesis acá. Porque Santo Tomás va explicando toda la idea de la naturalidad, de que el sacrificio es de ley natural. Y después hace ejemplo de 3 cosas que se puede ofrecer a Dios, es solo para tener en cuenta. Son 3 los bienes del hombre. Primero, bienes del alma, que se ofrece a Dios como sacrificio interior mediante la devoción y la oración. Primero sacrificio a Dios que se da son los bienes del alma, por la oración, por la devoción. Eso sí también es un sacrificio. De hecho, tengan en cuenta eso, rezar es un sacrificio. No es, son muy pocos que tienen el dulce gozo de rezar así, tranquilos, y normalmente por poco tiempo, por ratos, digamos. Rezar es un sacrificio también. Yo estoy ofreciendo a Dios mi tiempo, mi concentración, estoy ofreciendo algo un bien de mi alma. Después, los bienes del cuerpo. Segundo es el bien del cuerpo que se ofrece, de cierto modo, a Dios por medio del martirio y por la abstinencia o continencia. Claro, si yo ofrezco no solo mi oración y mi devoción a Dios, pero ofrezco incluso mi cuerpo como un mártir, por ejemplo, que prefiere antes que negar la fe, dar su vida, es un sacrificio excelente a Dios. Cuanto más excelente es el sacrificio de nuestro Señor, que se ofreció entero por nosotros mismos. También la abstinencia y la continencia son sacrificios del cuerpo. Si yo hago, por ejemplo, un ayuno, bueno, es un sacrificio del cuerpo ofrecido a nuestro Señor. Y tercero son las cosas exteriores. El tercero son las cosas exteriores, materia del sacrificio que se ofrecen a Dios, ya directamente, cuando de forma inmediata ofrendamos a Dios nuestros bienes, como el que hace un regalo a la iglesia, por ejemplo, o como hacían los reyes antiguamente, que querían ellos donar el pan y el vino que se convertirían en la Santísima Eucaristía, por ejemplo. Son bienes materiales. Ya inmediatamente cuando lo compartimos con el propio Dios. Eso solo para hacer un adendo del sacrificio, que ya me detuve mucho acá. Bien, entonces nuestro Señor es pontífice. Entonces, como pontífice, ¿por qué digo todo eso? Él ofrece un sacrificio excelente. El acto de religión más excelente, que es el sacrificio, nuestro Señor ofrece de manera excelente. Ofrece el sacrificio más agradable a Dios que pudo haber existido en el mundo, en el cual la víctima tiene que ser la más excelente. Ahora bien, ¿cómo encontrar el mejor becerro del mundo para dar a Dios? ¿O cómo encontrar la mejor criatura de ese mundo? Un hombre. Bueno, pero ¿cómo encontrar un hombre perfecto que pueda ser la víctima más perfecta para ese sacrificio a Dios, para ser el pontífice con una víctima perfecta, santa? Lo mejor que puede encontrar a nuestro Señor es el mismo, que es Dios hecho hombre, el hombre más perfecto que ha existido, porque Él está unido a la divinidad. Entonces, la víctima es nuestro Señor. El sacerdote, el que ofrece, y ofrece, el sacerdote también tiene que tener esa devoción, digámoslo así, y ofrecer ese sacrificio de modo excelente, con el corazón más puro posible. Si yo ofrezco, por ejemplo, voy a ofrecer a nuestro Señor un Padre Nuestro, por ejemplo, un sacrificio del alma, pero lo rezo de mala gana, voy haciendo otra cosa para distraerme y todo más. Bueno, no es una ofrenda en términos de ofrecimiento lo más perfecto. Entonces, así como la víctima tendría que ser la más perfecta, y la más perfecta es nuestro Señor, el sacerdote ofrece de modo más perfecto. Y el sacerdote es el mismo, nuestro Señor. Es Él que se ofrece a sí mismo,
que se desapega totalmente de sí mismo, pone a sí mismo como víctima y es sacerdote. Es el que ofrece el sacrificio. Y más ese título de nuestro Señor, Redentor. Sacrificio que no ofreció solo, como dicen los modernistas, para dar un ejemplo, ser ejemplo para los demás que se sacrifiquen, que hagan sus sacrificios, sino que por ese sacrificio reparó la ofensa hecha a Dios con el pecado original y con los demás pecados que hubieran y que van a haber en el mundo. Porque era la víctima más perfecta, ofreció un sacrificio de valor infinito. No mide el sacrificio por el valor que tiene, por el sacerdote que ofrece y por la víctima que es ofrecida. No voy a hacer más paréntesis, pero ahí uno ve la importancia de la Santa Misa. La víctima que ofrecemos es la más perfecta, es el mismo nuestro Señor. El sacerdote quizá no, pero ahí está en persona Cristo. Y aplicando las gracias de la redención. Entonces, nuestro Señor es pontífice. Para citar algunos textos, Salmo 109, tú eres sacerdote in eterno según la orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote eternamente según la orden de Melquisedec. Habla el Salmo en profecía de nuestro Señor Jesucristo. Hablando, es sacerdote, es pontífice. Era necesario que Cristo padeciese, para citar otro texto de nuestro Señor mismo, hablando que Él debería ser la víctima. Era necesario que padeciese. Y Él mismo, cuando San Juan Bautista le apunta, y aquí el Cordero de Dios. El Cordero, si ustedes recuerdan el Antiguo Testamento, era la víctima que se inmolaba en la Pascua. Esta figura, para significar nuestro Señor, es víctima. Dice nuestro Señor, yo soy el buen pastor, yo doy la vida por mis ovejas. Es víctima y sacerdote que ofrece. Entonces, primer atributo de nuestro Señor, pontífice. Ese era el más cortito, imagínense. Bueno, voy a hacer un poco. Después, nuestro Señor es, seguramente, maestro. Dios hecho hombre, con toda la sabiduría que tenía, no podría menos que decir la suma verdad, la suprema verdad, como él mismo se define. Adán, haciendo separar que hacía el Padre, Adán quedó constituido también como supremo maestro, doctor de los hombres. De hecho, Adán tenía, cuando fue creado, y después también, ciencia infusa. Es decir, no tuvo un profesor que le enseñó las cosas, sino Dios mismo le iluminó. ¿Para qué? Para que fuera el maestro de la creación. De hecho, nuestro Señor hace pasar por él, delante de él, todos los animales, para que él los nombre. No para nombrar, como decía ustedes en la otra clase, como, me gusta el nombre de Ruth, ese acá me gusta el nombre de Pepito. No, para nombrar según la naturaleza de las cosas. Él veía las cosas y como conocía por la ciencia infusa, sabía designar la cosa por su característica esencial. Como por ejemplo, si fuera él que definiera el hombre, pasara delante de él y decía, animal racional. Sería el nombre que daría Adán, no sé en qué lengua, pero daría ese nombre designando la esencia del objeto que pasaba por delante. Porque tenía ciencia infusa. Pero, como pecó, no es que perdió toda la ciencia, pero quien quedó constituido como verdadero maestro de la verdad, ¿qué pasa con el pecado original? El pecado original deja en el hombre la herida de la ignorancia. O sea, ya no ve las cosas con tanta claridad, ya se equivoca, ya comete errores. Y Adán, con el pecado original, tuvo esa herida. Ahí viene ese sí el verdadero maestro, nuestro Señor Jesucristo, maestro de la verdad. 13 razones por qué nuestro Señor debería ser maestro de la humanidad. Para redimir al hombre y restaurar el orden perdido por el pecado, era necesario ante todo restaurar el orden en la inteligencia, que se vio profundamente herida por la ignorancia. Si nuestro Señor, como decimos antes, tenía que ser redentor, tenía que curar las heridas del pecado original también. Y la herida gravísima de la ignorancia, nuestro Señor también tendría que curar. Por eso tendría que ser, por misión, sumo maestro. Razón de orden teológico. El Mesías debía ser el verbo del Padre, la idea substancial de Dios. No sé si se acuerdan cuando hablamos de la Santísima Trinidad,
haciendo el paralelo es quizás Santo Tomás, para tentar alguna comparación para entender la Trinidad. Dios Padre es como si fuera el ser del hombre, haciendo una comparación, ¿no? Dios Hijo es como si fuera la idea de Dios, la inteligencia, el concepto que crea Dios, que claro es tan perfecto como Él, nuestro Señor Jesucristo. Y el amor que tiene el ser por ese concepto, como cuando uno tiene una idea muy buena y dice, esa es la buena, uno ama esa idea, uno se inclina hacia ella. Y ese amor entre el ser y la idea es, ahí en la comparación, el Espíritu Santo, la segunda persona. Entonces Dios procede, ahí tengo que ser muy cuidadoso en las palabras para no cometer ninguna herejía, procede del Padre a modo de concepción, como se concibe un verbo en el hombre, como yo concibo una idea. Y como, digámoslo así, idea de Dios, por eso dice San Juan en el Evangelio que leemos hace poquito, llama a nuestro Señor del verbo, porque es la idea, es un concepto, no es un concepto, como si fuera un concepto a lo humano. Entonces, como verbo de Dios, solo podría ser la suma verdad, tendría que ser maestro, porque maestro se hace relación a la inteligencia, ese título de nuestro Señor. Y nuestro Señor es el concepto sumo del Padre. Razón de orden histórico, así estaba claramente anunciado en las profecías. Para citar una, esa profecía de Isaías. En los últimos días todas las gentes acudirán al monte en que se erigirá la casa del Señor, y vendrán muchos pueblos y naciones y dirán, subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob. Está hablando del tiempo del Mesías, de nuestro Señor. Y Él nos mostrará sus caminos, y por sus sendas andaremos, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Es decir, la verdadera enseñanza, la doctrina pura, que no tiene más la herida de la ignorancia. Y ahí como, ese paréntesis hace el Padre, como supremo maestro, nuestro Señor tenía ciencia, claro, conocimiento. Pero ¿qué ciencia tenía nuestro Señor? ¿Cómo se conjugaba la inteligencia humana de nuestro Señor con el hecho de que es Dios y estaba unido a esa naturaleza humana? Los autores de teología distinguen 4 ciencias en nuestro Señor. Ciencia sería de conocimiento, 4 tipos de conocimiento. Primero, claro, ciencia divina. Es Dios. Nada puede sobrepasarlo. Él creó todo, es dueño de todas las cosas, conoce todo como Dios. Es Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, Dios unido al hombre, tiene ciencia divina. Después, tiene la visión beatífica. No es que nuestro Señor vino a la tierra y dejó de estar en el cielo. Beatificado. ¿Por qué? Porque es el cielo. Es Dios del cielo. Entonces, claro, tenía la visión beatífica, es Dios. Pero aquí ya hay una distinción. Cuando hablamos de ciencia divina, hablamos simplemente en cuanto a Dios. Pero decimos que incluso el alma humana de nuestro Señor ya gozaba de la visión beatífica, de la visión de Dios que vamos a gozar Dios mediante en el cielo. Ve a Dios cara a cara. El alma humana. No intenta pensar no puede alcanzar, no, pero la felicidad, si fuera, digamos así, no es, eso es una herejía, pero si fuera un hombre que Dios agarrara y dijera, yo me voy a unir a usted y voy a ser mi hombre por usted, qué felicidad para ese hombre, claro, dejaría de ser el hombre que era, pero qué felicidad estar unido, tan unido a nuestro Señor, que ya tiene la visión beatífica, todas las otras 2 ciencias que voy a decir, ya están en el cielo. Pero claro, no fue así. Dios tomó un alma y un cuerpo humanos y ahí nació, se encarnó en la Virgen Santísima. No es que tomó un hombre. Tenía también, claro, ciencia infusa. La misma de Adán. Así los ángeles reciben la ciencia de Dios, el conocimiento directamente de Dios. El alma humana de nuestro Señor Jesucristo también, la ciencia infusa. Y
y eso es más gracioso, quizá cause un poco de extrañeza. Tenía también ciencia experimental. Es decir, tenía el conocimiento de las cosas que tenía por delante cuando estaba en ese mundo. Ah, pero me va a decir, ¿ya conoce todo? Seguramente conoce todo. Pero ese es un nuevo modo de conocer. Vio las cosas aconteciendo. Cuando dice que nuestro Señor crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres, está hablando de esa ciencia acá. No es que nuestro Señor podría ser más sabio de lo que era, no, es la misma sabiduría Él, pero veía más cosas. Y como hombre completo que es, salvo el acto de ser, conocía esas cosas entraban en él. Por ejemplo, veía un árbol, nuestro Señor veía ese árbol, que ya lo conocía seguramente porque fue Él mismo que lo creó, pero lo conocía a modo humano, veía con los ojos humanos y pasaba todo el proceso de su intelecto, del fantasma, del concepto que se imprime en el intelecto, de ese árbol que estoy viendo acá ahora. Entonces, cuando dice que nuestro Señor crecía en sabiduría y gracia, está diciendo, veía más cosas al modo humano. No que no conocía las cosas que veía, sabía todo, claro, pero también conocía el modo de los hombres también. Veía, escuchaba, olfateaba, todo conocía de ese modo también. Tenía también ciencia experimental, porque era hombre con cuerpo y alma. Así pues, incluso en su alma humana, Jesús nos conoce a todos y en todos los detalles de nuestras vidas. Y este conocimiento engendra un amor sin límite por las almas. El Padre hace, y eso va a estar en el folleto si ustedes quieren, un resumen de la doctrina de nuestro Señor. Claro, la doctrina de nuestro Señor son los evangelios, pero tres verdades así como si fueran capitales, como si fuera el plan de gobierno de nuestro Señor. Primero, Él mismo, mi doctrina, yo he venido a ese mundo, yo soy el acontecimiento capital de ese mundo. La vida y misión de nuestro Señor es el primer punto. Su vida y misión, que es el acontecimiento seguramente más grande de la historia. Vida y misión de nuestro Señor, su propia vida y misión. Después, el reino de Dios. Me habla mucho nuestro Señor en las parábolas, el reino de Dios. Es un tema también bonito para estudiar, si Dios nos da la gracia algún día. Que el reino de Dios está dentro de vosotros, dice nuestro Señor, pero después dice otras parábolas del reino de Dios afuera de nosotros. ¿Por qué? ¿Son dos reinos distintos? No, es el mismo reino. Es el reino del Mesías. Solo que cuando habla del reino afuera de nosotros, está hablando de la iglesia. ¿Qué es el reino de nuestro Señor? La iglesia católica. Con su tiempo de iglesia militante, con su tiempo de iglesia purgante en el purgatorio y con su tiempo de iglesia triunfante en el cielo. No son tres iglesias, sino una misma iglesia en tres periodos de la historia, digámoslo así, distintos. Allá está en el cielo la iglesia triunfante, la misma iglesia, el mismo reino de Dios. En el purgatorio está la iglesia padeciente y acá estamos nosotros, seguramente iglesia militante, ¿no? Y tercer punto digamos así, del plan de gobierno de nuestro Señor, la vida moral, los mandamientos, sus enseñanzas particularmente dichas, que uno puede resumir si quiere también en amor a Dios y al prójimo, así de simple. Todos los mandamientos se resumen a eso, y el mismo nuestro Señor que dice. Y por último, si alguien lograra sacar una foto de ese cuadro y sin haber escuchado la clase, decir de qué estamos hablando, sería un milagro. Y por último, nuestro Señor es pontífice, maestro y rey. El rey de reyes. Este es un tema muy bonito. Si alguien un día tiene la oportunidad de tener en manos algún libro, cualquier que sea, el famoso Cardenal Pi, así se escribe, en francés, de tiempos de Pío IX.
es el supremo maestro del reinado de nuestro Señor Jesucristo. Habla muy llano, muy fácil de entender, pero bellísimas las doctrinas que tiene, y fue un propagador del reinado de nuestro Señor muy bueno. Cardenal Pi. El tercer oficio, dice el Padre José María, que habría ejercido Adán en la justicia original, habría sido el de regir la familia humana. Como ser humano, como cabeza de la creación, Adán sería rey de la creación, sería gobernante de esa creación. Pero prevaricó, cayó, y el reinado supremo es de nuestro Señor, el nuevo Adán. La realeza de Mesías fue uno de los títulos más abundantemente anunciados, de hecho verdad. Acá cito el salmo que el Padre cita, Salmo 2. Yo he establecido a mi rey sobre Sión, mi monte santo. Un poquito más adelante habla, como hablando del Padre al Hijo: pídemelo y te daré las gentes por herencia y por posesión tuya los confines de la tierra, los regirás con cetro de hierro. De hecho, cuando los magos llegan a Belén, primero a Judea, a Jerusalén, preguntan a dónde está el rey de los judíos. Y el rey, en la ocasión, Herodes, se turba. ¿Por qué? Porque los judíos sabían que Jesucristo venía para ser rey, que el Mesías venía para ser rey y reinar. De hecho, esa fue la confusión de los judíos, que pensaron en un simple reinado temporal, como si el Mesías fuera a ser un judío muy eminente, muy fuerte, muy inteligente, muy poderoso, que iba a hacer que los judíos dominaran el mundo. El Mesías, en la cabeza de los judíos de esa época, no de todos, pero de los que no entendieron bien el Antiguo Testamento, sería eso, sería un supremo rey que dominaría todo el mundo y haría de todo el mundo súbdito de la nación judía. Un reinado demasiado carnal, temporal. Natanael, cuando nuestro Señor encuentra el discípulo Natanael, él dice: yo te vi bajo la higuera, no sé si se acuerdan de ese pasaje. Y Natanael contesta: maestro, como buen judío que conocía la escritura, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Sí, es el Mesías. Los judíos sabían. De hecho, en la multiplicación de los panes también quieren hacer a Jesús, nuestro Señor Jesucristo, rey, quieren tomar como rey, pero ahí ya, por eso nuestro Señor huye como ese rey temporal, como quieren que nos dé pan y nos dé un gobierno. A Pilato nuestro Señor dice: tú lo dices, yo soy el rey. El poder del rey comprende tres características, digamos así. El poder de legislar, de juzgar y de ejecutar. ¿Alguien reconoce eso en la sociedad moderna? Poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo. Ah, padre, usted es demócrata. No. Los tres poderes están mal. Esos son oficios del mismo rey, de nuestro Señor Jesucristo. La división de tres poderes, como si fueran tres poderes distintos, no está bien puesto. No me voy a poner a hacer política acá, porque tampoco voy a estudiar bien el tema. Pero está mal propuesta como propone la sociedad moderna. Tres poderes. No, son tres funciones del gobierno, que pueden ser divididas entre varias personas, sí, pero que no pueden ser como poderes aislados, separados, que de hecho uno ve en la sociedad moderna que se contradicen. Se hace una ley, de repente viene el Poder Judiciario y dice: no, pero esa ley para acá es una excepción, y no se ejecuta la ley que debería haber sido hecha. No, y son los oficios de nuestro Señor, y no son tres poderes, son tres, vamos así, tres oficios del gobierno, de un mismo gobierno, de una misma cabeza. Dice Isaías: el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él nos salvará. Legislador, pasando rápido,
Para dar ejemplos, nuestro Señor dice al principio de su vida pública, creo que es Mateo, a ver, sí, Mateo 5, cuando está en el discurso de la montaña, habéis oído que se os ha dicho, pero yo os digo, diciendo, Moisés es grande, sí, pero hizo una ley pasajera, pero yo os digo, es decir, yo soy el legislador más grande que Moisés. Si se acuerdan, nuestro Señor restituyó la primitiva ley de matrimonio. Cuando preguntan, pero Moisés dio permiso para dar el libelo de repudio a la esposa, no sé qué, al infiel. Sí, hizo eso por la dureza del corazón. Pero yo, y ahí es la ley del matrimonio indisoluble. Juez. El Padre es una cita de San Juan, el Evangelio de San Juan. El Padre a nadie juzga, sino que todo el poder de juzgar se lo dio al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Le ha dado, es una cita de San Juan también, le ha dado el poder de juzgar porque es el Hijo del Hombre. Y en el discurso final dice nuestro Señor que Él mismo juzgará a los hombres. Legislador, juez y gobernante, digámoslo así, y ejecutor. De hecho, confiere a nuestro Señor, a San Pedro, ese reino nuestro Señor lo ejecuta no por manos propias, sino por medio de su iglesia, porque dejó-nos un reino y deja a San Pedro las llaves del reino. De hecho, si ustedes se acuerdan del texto, nos dice nuestro Señor, yo le daré las llaves del reino mesiánico temporal del gobierno mundial. No, yo le daré las llaves del reino de los cielos. Pero dice, uno puede decir, pero ahí está hablando a San Pedro como gobernante y cabeza de esa iglesia visible. Por eso, porque esa iglesia visible acá es el mismo reino de los cielos que nuestro Señor. Hay muchas pruebas de eso, ¿no? Esa es una de ellas, ¿no? Pero es el mismo reino. El reino de nuestro Señor es la iglesia, cuya cabeza es San Pedro. Acá, cabeza visible. Ahí, después cita otras cosas del Padre. Le dio también el poder de absorber los pecados. A subir al cielo le dio orden de bautizar, de enseñar a todas las gentes. Sobre todo el gobierno, la ejecución de ese reino de nuestro Señor. Dice el cardenal Pi, ese que cité para ustedes, no, frase chiquita, después desarrolla mucho la idea. Jesucristo no es facultativo. Todo eso que estamos hablando, no estamos hablando que nuestro Señor es un pontífice, que nuestro Señor es un maestro, que nuestro Señor es un rey. No, estamos hablando que nuestro Señor es el pontífice, el maestro supremo, el rey de los reyes, que no hay otra opción. Jesucristo, dice Cardenal Pi, no es facultativo. Yo no puedo elegir otro rey que tenga una idea distinta de nuestro Señor sin equivocarme. ¿Por qué? Porque Dios es hecho hombre, porque no se puede equivocar en nada, solo puede ser lo más perfecto posible. Por eso, Padrecita, yo soy, dice nuestro Señor, el camino, la verdad, no una verdad, y la vida. Yo soy el modo de llegar al cielo, yo soy la suprema verdad, yo soy la vida, yo doy la vida como pontífice. Por eso, dice el Padre José María acá, el gran empeño de los apóstoles, de la iglesia y de la sociedad cristiana en todos los tiempos fue del de someterse enteramente y someter a las almas a la acción salvadora y santificadora de nuestro Señor Jesucristo. Es una ilusión moderna, vamos a tocar un poco la sociedad moderna acá también,
na sociedade moderna, pensar outro modo de governo que não seja de nosso Senhor Jesucristo. Hoje em dia dizem governo teocrático. Sim, se tem um Deus que criou, claro, não necessariamente necessita ser esse governo como os judíos de recibir, por exemplo, de mensagens diretas ao governante, pero sim que tem que ser um governo segundo as leis desse rei, desse maestro que tem a única verdade, desse pontífice. Um governo que não apunta as almas hacia o cielo, hacia a verdade, hacia nosso Senhor, em algo se está equivocando, seguramente. Pode ter muitas verdades, pode dizer muitas coisas buenas e fazer coisas buenas, pero em algo sempre se equivoca. Si no, lleva a las personas a rey. El mundo moderno rechaza por principio, todo lo que nuestro Señor Jesucristo vino a traernos como Salvador. Ese mundo decreta que su inteligencia no tiene necesidad alguna de la verdad que no sea la propia luz de la razón. Nada que no pasa por el crivo de la razón propia, personal, lo creo. Eso es todo el trabajo de toda la filosofía moderna, pero empezando con Descartes, René Descartes, o no sé si acá dicen lo bruto o Renato Descartes, pero el filósofo ese francés, que como empezó su filosofía él, dudando de todo, todo que se somete a duda, decía él. Claro, ¿para qué? Para tener como único criterio de mi creencia y de lo que yo sigo, mi propia razón. Llegando a esa conclusión estúpida, pienso, luego existo. Dudo de todo, pero no puedo dudar de que estoy pensando. Se podría dudar si fuera a seguir su método, ¿no? Si estoy pensando es porque existo. Y a partir del reconocimiento abismal de su existencia, empieza a fundar una filosofía. Una filosofía que tiene como único criterio su razón. Pero Descartes dice que hay un Dios. Claro, porque como él no logra descubrir más cosas que la propia existencia, porque pongámonos en el método de Descartes, ¿no? Yo dudo de todo, dudo que ustedes existen, dudo que estoy viendo eso, dudo que yo siento, dudo de todo, pero no dudo, dice Descartes, que estoy dudando. Bien, entonces yo existo. Wow, qué descubierto, soy un Dios. Pero, ¿y cómo voy a empezar a creer lo demás? ¿Qué hago yo? Porque de ustedes yo puedo dudar todavía, solo no dudo que pienso, pero puedo dudar que mi memoria me está equivocando, que yo estoy teniendo una ilusión, que yo no veo eso, que yo no siento eso. ¿Cómo hacer para empezar a creer en el mundo exterior, para tomar café por la mañana, si yo dudo de todo? Hay un Dios arriba de nosotros que no puede engañarme. Entonces todo eso que yo veo es porque Dios lo creó. Claro, Descartes propone Dios, sí, pero dice en la filosofía un Dios ex machina, por necesidad de principio. Porque si él no pone un Dios ahí, él no logra justificar su filosofía. Él no logra justificar la existencia de un mundo exterior. Entonces, no, hay un Dios que es un dogma, después hablan de los dogmas de la iglesia, pero un dogma. Él no prueba que Dios existe, dice, hay un Dios, y ese Dios me garantiza que el mundo exterior es verdadero, porque no puede engañarme ese Dios. Es todo por método, mal método, partiendo de la duda. Es para decir que el mundo moderno, que está sentado, la filosofía moderna, en Descartes, en esa filosofía mala, solo cree en lo que su propia razón dice que es verdad. Nada afuera de eso. Que su voluntad, también diciendo el mundo moderno, no tiene necesidad de remedios ni de médico alguno. O sea, el mundo moderno niega la herida de la ignorancia, niega la herida de la voluntad. Acá podemos citar como prototipo de ese concepto de que la voluntad es buena a Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. El hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. Entonces el mundo moderno dice, yo no necesito de un pontífice. Primero dice, yo no necesito de un maestro. Mi razón es mi maestro. Yo no necesito de un pontífice, porque mi voluntad es buena. Nace buena. Y si la sociedad no me corrompe, es buena. Y por último, el mundo moderno
Ele parece um pouco sarcástico acá, ele diz: partiendo del dogma de la inmaculada concepción del hombre, que es de hecho lo que no se dice pero se cree, esse mundo decreta que sua inteligência não necessita de Deus, que sua voluntad não tem necessidade de remédios, nem de médico alguno, e que ele mesmo, o homem, para regir-se, se basta a suas próprias leis. Por isso, a diosa, uno poderia dizer a diosa razão, pero há uma diosa nos estados modernos que se chama a Constituição. Hecha por homens falibles, ignorantes e com a vontade herida, pero que é imaculada. Imaculada hasta que tenha alguma coisa que me moleste. Aí vem um deputado e propõe uma lei que cambie a Sagrada Constituição. Constituição que cambia a cada 1 ano, 2 anos. Então, o que diz o Estado moderno? Eu me hago as leis. Se eu creio que o aborto não é uma coisa boa, eu pongo como lei e todo mundo tem que seguir. Se eu creio que o divórcio é uma coisa boa, é lei. E obedeçam à lei. A lei que se inventou anteayer, pero você tem que seguir, porque ela é a Imaculada Constituição, que se cambia cada dia. Com isso disse nosso Senhor que eu quero que reine sobre nós. Essa triste cita da Sagrada Escritura: não queremos que Ele reine sobre nós. Niega o pontificado de nosso Senhor, niega a doutrina de nosso Senhor, que nosso Senhor é a verdade, e niega o reinado de nosso Senhor. De hecho, acá só 2 parênteses para terminar. A igreja moderna, infelizmente, está muito imbuída desse espírito contrário a que nosso Senhor seja a suma verdade, que seja o único pontífice e que seja verdadeiramente rei. Para dar um exemplo, há um himno que se canta nas vísperas da fiesta de Cristo Rei, instituída por el Papa Pío XI. Um himno belíssimo, não vou ler em latim acá, pero belíssimo el himno. Pero passado o concílio, se quitaram 3 estrofas desse himno. Uma se cambiou em outra, bem genérica, digamos assim, e 2 se quitaram. Vou ler rapidamente o himno. O príncipe absoluto de los siglos, hablando de nosso Senhor, Cristo Rei. Oh Jesucristo, Rei de las naciones, te confesamos árbitro supremo de las mentes y de los corazones. Essa segunda estrofa la cambiamos. La turba impía vocifera, no queremos que reine Jesucristo, pero en cambio nosotros te aclamamos, el Rey del universo te decimos. Turba impía son los judíos, no queremos que este reine sobre nosotros. Entonces, por el ecumenismo se quitó. Después de las otras estrofas, las otras 2 siguen, incluso en la liturgia actual. Oh Jesucristo, príncipe pacífico, somete a las mentes rebeldes y haz que encuentre el rumbo los perdidos y que en un solo rebaño se congreguen. Para esto pendes de una cruz sangrienta y abres en ella tus divinos brazos. Para eso muestras en tu pecho herido tu ardiente corazón atravesado. Para eso estás oculto en los altares, tras las imágenes del pan y del vino. Para esto viertes de tu pecho abierto sangre de salvación para tus hijos. Y esas 2 siguientes estrofas también se la quitaron, muy incómodas. Que con honores públicos te ensalcen. Eso molesta a los modernos. Hablan del Rey, de nuestro Señor Jesucristo como Rey, sí, pero Rey de los corazones, no más. No habla más de Jesucristo, Rey de la sociedad, Rey de los corazones. Entonces esta estrofa le molesta. Que con honores públicos te ensalcen, porque es Rey no solo de los corazones, de las familias y de la sociedad, porque no hay otra ley que no puede ser la de Jesucristo, que no sea buena. Que con honores públicos te ensalcen los que tienen poder sobre la tierra, que el maestro y el juez te rindan culto, está hablando de la gente de la sociedad, que el maestro y el juez te rindan culto, y que el arte y la ley no te desmientan. Es un cachetazo en las legislaciones modernas. Que el maestro y el juez te rindan culto y que el arte y la ley no te desmientan. Es decir, no hay ley buena que no sea la ley de nuestro Señor Jesucristo. Otra estrofa que también quitaron. Que las insignias de los reyes todos te sean para siempre dedicadas y que estén sometidos a tu cetro los ciudadanos todos de la patria.
pidiendo a nuestro Señor que todos se curven al reinado de nuestro Señor Jesucristo, es decir, a su reino, que es la iglesia. Después, la última estrofa es el gloria. Y por último, si lo encuentro acá, eso. Esa reciente, 4 de febrero de ese año. Un documento del Papa Francisco, famoso ya, con el gran imán de Cairo, de la Universidad de Cairo, un musulmán. El documento se llama La Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la Convivencia Común. No voy a leer todo el documento, acá tampoco lo tengo entero. Empieza así el documento: todas las personas que llevan en sus corazones la fe en Dios. ¿Qué Dios estamos hablando? ¿De Alá o del Dios verdadero? Nunca lo dice. Y la fe en la fraternidad humana, a unirse y trabajar juntos. ¿Para qué? ¿Para qué trabajar juntos? Eso es la pregunta que queda de fondo de todo ese documento. Estamos buscando la paz humana, la paz de las naciones, la fraternidad universal. ¿En qué? ¿En quién? ¿Bajo el mando de quién? ¿De nuestro Señor Jesucristo, Rey de los Reyes? ¿O del mundo moderno? De esas ideologías que son más o menos diabólicas. Todo el documento es un desastre. Propone en todo el documento entablar un diálogo para difundir la cultura de la tolerancia, de la coexistencia y de la paz. Paz humana. Y acá, esa es la cita quizá más crítica de ese documento. El pluralismo y la diversidad de religiones, de color, de sexo, de raza y de lengua son una sabia voluntad divina, según la cual Dios creó a los seres humanos. Uno lee así por arriba, y interesante, ¿no? Pluralismo, color, de sexo, de raza, sí, es verdad. Dios puso hombre y mujer contra la ideología de género. De raza, sí, hay razas. De lengua, sí. De color, sí, muy bien. Esa es la sabia voluntad divina. Dios puso orden en el universo. Pero la primera palabra que dice, el pluralismo y la diversidad de religiones, es una cosa, al final, según la cual Dios creó los seres humanos. ¿Qué está diciendo el Papa? Que si existen protestantes, musulmanes, budistas, no es porque permite Dios. Hay una distinción muy grave acá. Una cosa es permisión de Dios, y acá sí es la verdadera tolerancia. Y otra cosa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios solo puede ser una cosa buena. No puede existir una voluntad divina positiva hacia una cosa mala. Dios permite los males, es verdad, para un bien más grande. Pero Dios no quiere los males con voluntad positiva. Significaría que Dios creó las cosas malas, como querían los maniqueos, por ejemplo. ¿Qué está diciendo el Papa acá? Y el Papa y el imán que firmaron el acuerdo. El pluralismo y la diversidad de religiones, más adelante, son una sabia voluntad divina. Es decir, Dios creó ese mundo para que hubieran varias religiones. Eso está diciendo el Papa. Que Dios quiso y creó el hombre para ver hombres musulmanes, para ver hombres protestantes y para ver también hombres católicos. Quizás sea mejor, sí, pero las demás también lo quiso Dios. Es una distinción, puede parecer sutil, pero es una blasfemia. Es decir, que Dios quiso ese mal. Es como si Dios indujera a un pecado, no que permitiera el pecado, sino que provocara. Como si Dios hubiera creado las falsas religiones. Decir que una falsa religión es voluntad divina. Es una doctrina falsa, herejía y además una blasfemia. Yo, dice nuestro Señor en San Juan, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Yo soy la puerta, no las puertas. Después el documento habla de la fraternidad universal para alcanzar la paz universal. Y termino. ¿Por qué dice todo eso? Porque la iglesia moderna está negando que nuestro Señor es el único pontífice, que es el único maestro y que es el rey. Y todo lo demás es voluntad divina también, dicen ellos. Es falso. Mentiroso.
Eu termino acá con la cita, ese sí, de un buen Papa, San Pío X. La doctrina católica nos enseña que el primer deber de la caridad no está en la tolerancia de las opiniones erróneas, por muy sinceras que sean, ni en la indiferencia teórica o práctica ante el error o el vicio en que vemos caídos nuestros hermanos, sino en el celo por su mejoramiento intelectual y moral, no menos que en el celo por su bienestar material. ¿Qué están buscando esos de la paz universal? Una prosperidad económica, la única que conoce la sociedad moderna. ¿Qué es un buen gobernante hoy? El que da prosperidad económica. ¿Qué es un mal gobernante? El que no da prosperidad económica. Es el único criterio moderno, actual, falso de juicio. Pero, dice el Papa, no está en la tolerancia de opiniones erróneas, por muy sinceras que sean, ni la indiferencia teórica o práctica ante el error o el vicio en que vemos caídos nuestros hermanos, sino en el celo por su mejoramiento intelectual y moral, es decir, por su conversión, para que reconozcan al verdadero Dios y a la verdadera Iglesia. No menos que en el celo por su bienestar material, claro, como consecuencia, pero no como fin principal. Esta misma doctrina católica nos enseña también que la fuente del amor al prójimo se halla en el amor a Dios, Padre común y fin común de toda familia humana, y en el amor a Jesucristo. Ese documento del Papa Francisco habla siempre de Dios. La palabra Jesucristo no aparece. Claro, estamos intentando encontrar una palabra que a los musulmanes agrade, no les agrade también. Cuyos miembros, Jesucristo, somos, hasta el punto de que aliviar a un desgraciado es hacer un bien al mismo Jesucristo. Todo otro amor es ilusión y un sentimiento estéril y pasajero. Ciertamente la experiencia humana está ahí, en las sociedades paganas o laicas de todos los tiempos, para probar que, en determinadas ocasiones, la consideración de los intereses comunes o de la semejanza de naturaleza pesa muy poco ante las pasiones y codicias del corazón. No, venerables hermanos, no hay verdadera fraternidad fuera de la caridad cristiana, que por amor a Dios y a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, abraza a todos los hombres para ayudarlos a todos y para llevarlos a todos a la misma fe y a la misma felicidad del cielo. Al separar la fraternidad de la caridad cristiana, así entendida, la democracia, lejos de ser un progreso, constituiría un retroceso desastroso para la civilización, porque si se quiere llegar, y nos lo deseamos con toda nuestra alma, a la mayor suma de bienestar posible para la sociedad y para cada uno de sus miembros por medio de la fraternidad, o como bien también se dice, por medio de la solidaridad universal, es necesaria la unión de los espíritus en la verdad, la unión de las voluntades en la moral, y la unión de los corazones en el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo. Esta unión no es realizable más que por medio de la caridad católica, la cual es por consiguiente la única que puede conducir a los pueblos en la marcha del progreso hacia el ideal de la civilización. Es decir, dice el Papa San Pío X, y que es un gusto escuchar un Papa de verdad, un buen Papa, no estoy diciendo Papa no es el Papa, pero un verdadero maestro de la verdad, está diciendo, no hay otra opción, es solo Jesucristo, es la suma verdad, es el sumo bien, es nuestro sacerdote y el rey también. El rey no solo de las, porque lo que propone la iglesia liberal moderna es que nuestro Señor Jesucristo reine en mi corazón, pero lo que yo hago en la sociedad depende de los cambios, de la legislación, depende de todo. No depende. Es el mismo rey para los corazones, para las familias y para la sociedad también. De hecho, ¿qué hicieron los modernos con la fiesta de Cristo Rey? La fiesta de Cristo Rey para nosotros, último domingo de octubre. Para los modernos, último domingo, es un cambio muy sutil. Último domingo del tiempo litúrgico, del tiempo después de Pentecostés, que ellos llaman tiempo común. ¿Por qué? Ellos están diciendo con eso, sí, nuestro Señor Jesucristo es Rey, verdaderamente, y va a reinar en el fin de los tiempos, en el cielo. Está diciendo, acá no se puede reinar nuestro Señor. Hay que reinar solo en el cielo. Por eso transfirieron, es muy significativo eso. Cambiaron la fiesta de Cristo Rey, no para el último domingo de octubre, que era una fecha elegida por Pío XI, sino para el último domingo del año litúrgico, cuando justamente se está hablando sobre el final de los tiempos. Claro, nuestro Señor va a reinar, sí, en el final de los tiempos, en el cielo. Es para allá.
Acá, fraternidad y diversión. ¿Preguntas, dudas? Cuénteme. Padre, veo con gusto el tema, por ejemplo, de la ciudad católica de la que hablaba Santiago. Pero entonces, bueno, eso, mi pregunta es si todos los cristianos estamos obligados a hacer del reinado social de nuestro Señor una realidad, ¿cierto? Porque, digamos, eso es un poco la herejía liberal, de apartarse del mundo y decir, de alguna manera, como con ese origen protestante de la sola fe no va a salvar, ¿cierto? Pero entonces, cuando uno va a hacer realidad, digamos, en toda su vida, claro, eso implica la piedad, la devoción, ¿cierto? Todos los sacrificios que hablábamos del cuerpo, del alma y en los bienes exteriores, pero también creo yo, Padre, que es en el tema de, por ejemplo, la política, lo que usted decía, ¿cierto? Yo no puedo decir que Cristo reina y no, digamos, y no salir y quedarme encerrada en mi casa diciendo, sí, Cristo reina en mi casa, ¿cierto? Pero cuando salgo a hacer mi oficio, digamos, sea lo que yo sea lo que haga, salir no solamente a predicarlo, sino a hacerlo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo conjugar de alguna manera en este mundo moderno en el que nos encontramos el hecho de que estamos como llamados al reinado, a hacer realidad el reinado social de nuestro Señor, pero al tiempo no exponerse, digamos, a la contaminación? ¿Sí? Creo que ese es como un dilema a veces que puede llevarlo a uno incluso a la desesperanza. Entonces, ¿cómo conjugar lo uno, el reinado social de nuestro Señor, con el peligro de exposición? Claro. En resumidas cuentas, hacer del reinado de nuestro Señor Jesucristo nuestro patrón de actuación. Nuestro Señor no me va a cobrar a mí del desastre de la sociedad de Colombia, por ejemplo, para decir lo que sea, porque yo no fui llamado a ser gobernante, no es fácil meterse ahí, así mancharse, ¿no? Entonces, pero al gobernante sí le va a cobrar. A mí, ¿qué me va a cobrar a nuestro Señor? De que yo esté, primero, convencido de que toda la ley que va contra el reinado de nuestro Señor es falsa, es inicua, y puede no ser mala directamente, puede ser un bien humano, pero no es la mejor seguramente. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a hacer que, primero, si es verdad, el Señor Jesucristo reina en los corazones, y es verdad, yo digo más de los modernos porque ellos se reducen al reinado de nuestro Señor, a eso solamente. Y que yo haga lo posible en mi vida cotidiana de hacer que nuestro Señor Jesucristo reine. Por ejemplo, los cristeros. Los cristeros, si uno mira humanamente hablando, quizá no puede decir que perdieron la batalla. Pero uno no puede decir, por ejemplo, que un padre pro, que extendiendo los brazos murió gritando "Viva Cristo Rey", no era a favor del reinado de nuestro Señor. No hizo que Jesucristo reinara allí en esa sociedad, pero él sí hizo lo posible para que nuestro Señor Jesucristo reinara, en su actuación de sacerdote, o el niño ese José Sánchez también. Entonces, que yo haga del reinado de nuestro Señor como mi faro, ¿sí? Si yo tengo una ley que va contra ese reinado, no puedo aceptar. Si es una ley que no va contra, pero desvía, bueno, si es lo único que tengo, paciencia, ¿sí? Pero yo tengo que hacer del faro de mi juicio en todas las cosas más mínimas hasta las cosas más grandes, tiene que ser el modelo de nuestro Señor. Por eso de vez en cuando decimos en el sermón, cuando yo tengo una actitud que tomar, yo tengo que preguntarme, ¿qué haría nuestro Señor en mi lugar? ¿Cómo haría nuestro Señor? Porque ese es el motor de la acción y es el faro, y a dónde apunto yo. Entonces, si yo apunto a eso, por más que na práctica, hablando en la sociedad, yo no haga nada de práctico, quizás yo tenga un trabajo muy reducido, muy particular en esta sociedad, pero yo estoy contribuyendo para el reinado de nuestro Señor en la medida que yo pueda también en mi sociedad. Por ejemplo, llevando un escapulario o haciendo la señal de la cruz cuando paso delante de la iglesia. Eso yo estoy diciendo, es el rey y yo no tengo vergüenza de ser rey. Y yo no tengo vergüenza de proclamarlo. Y si alguna persona lo ofende, yo lo defiendo. Son cosas particulares, mínimas, que uno dice en la sociedad, quizá no haga tanto.
Pero ese reinado de nuestro Señor Jesucristo, que pasa seguramente por los corazones, apunta también al cielo. Y nuestro Señor quiere que nosotros reinemos en el cielo también. No solo, acá también. Entonces, ¿cómo hacer del reinado de nuestro Señor Jesucristo una realidad? No puede ser así en particular, pero tener eso como faro. Tener la ley de nuestro Señor, las enseñanzas de nuestro Señor como faro de mi actitud. Lo que va en contra de nuestro Señor yo no acepto, y lo que va a favor de nuestro Señor Jesucristo yo apoyo, yo incentivo, yo ayudo. Eso uno puede agarrar cada profesión de cada persona y decir, ¿cómo usted va a hacer el reinado de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, yo hago que reine en mí, entre comillas, en mi círculo social, digamos, lo que yo puedo. Tampoco puedo seguir gritando todo el día, ¡Viva Cristo Rey! Y me van a echar de trabajo, por ejemplo, no sirve. Pero que yo haga del reinado de nuestro Señor mi motor de mi vida, mi faro, digamos, a donde apunte yo. Que ese es el tema del católico, digamos. Puede ser una cosa muy chiquita, pero a los ojos de nuestro Señor puede ser muy grande. El Padre Pío, que moría con los brazos abiertos, seguramente tuvo mucho fruto en la sociedad mexicana por su martirio, por su entrega al reinado de nuestro Señor Jesucristo, por más que Calles siguió como gobernante, siguió como presidente al final de la guerra cristiana. Pero nuestro Señor hace las cosas por detrás también. Solo Él quiere, eso sí, que yo profese ese reinado de nuestro Señor Jesucristo. Que yo no solo diga, es una diferencia muy parece pequeña, pero entre decir, nuestro Señor solo reina en mi corazón, en los corazones, como dicen los padres modernos, o nuestro Señor reina también en los corazones. Y quizá hoy sea visible solo en los corazones, o en las familias, a lo más, y no en la sociedad. Pero no significa que yo negué esa posibilidad, que nuestro Señor Jesucristo reine. Sí. Si uno dice humanamente, imposible, muy difícil. Pero si uno quiere, pero la sociedad de hoy está corrompida, está un desastre y todo más. Bien, si uno lee una biografía de Gabriel García Moreno, uno ve que nuestro Señor Jesucristo puede reinar incluso en la sociedad moderna. Y Él lo hizo, lo puso en práctica. Y terminó con su martirio. Y después toda su obra, bueno, nuestro Señor lo sabe. Pero Gabriel García Moreno fue un promulgador del reinado social de nuestro Señor Jesucristo. Y lo creía, y en su función ahí sí, como presidente, como cabeza, lo aplicó en la medida de lo posible. Yo no soy presidente, no puedo aplicarlo todo eso, pero puedo aplicarlo en mi familia, puedo aplicarlo en mi círculo social en la medida de lo posible. Eso, ahí uno hace reinar nuestro Señor en la sociedad. Pero siempre teniendo eso en cuenta. Mi regla es nuestro Señor. Si una persona viene a cuestionarme de algo, mi medida, modo de medir es nuestro Señor, que nuestro Señor enseñó, lo que nuestro Señor puede hacer, quiere hacerlo conmigo. Mi faro es nuestro Señor. Y ahí uno resuelve las situaciones humanas que son miles variables. No sé si contesté. Sí, padre, pero quería hacerle una como Vale. de abogada del león. Vale. Pero digamos que, listo, está bien. Yo tengo como faro el reinado de nuestro Señor. Pero entonces, ¿cómo evitar, por ejemplo, que caer en un gnosticismo? Porque entonces yo puedo decir, no, es que, bueno, yo voy a buscar el reinado y lo hago, digamos, tal vez en mi familia y aquí, y lo hago, digamos, en mi oficio, pero entonces termino odiando la materia. Entonces digo, no, es que yo no soy del mundo. Claro. Pero resulta que cuando uno va y mira al Génesis, Dios hizo el mundo y vio que era bueno. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, me recuerda lo que usted hablaba como de esa especie de Dios demiurgo, ¿cierto? Que entonces induce al mal. Entonces yo les pongo la materia como para que pequen, una cosa así, como no caer en ese gnosticismo, pero mantener esa idea del reinado social de nuestro Señor. Claro, la posición, digamos, intelectual, yo diría, el reinado de nuestro Señor Jesucristo hoy es imposible. Humanamente hablando, sí. Si uno mira cómo están las cosas a lo humano, ¿no? Claro, nuestro Señor está muy arriba de eso. Es como decir, resolver la crisis de la iglesia hoy es posible. Humanamente hablando, no. Parece que va a venir un poco peor. Pero Dios lo sabe. Entonces, ese es el tema. Si yo intento ser, como profesar ese reinado de nuestro Señor Jesucristo en lo que yo pueda, yo no estoy, en la práctica, yo no estoy negando esa sociedad. Yo no estoy diciendo que ustedes son todos unos paganos herejes de primero. Yo estoy diciendo que esa sociedad tiene que convertirse. Es distinto. Porque de hecho hay esas posiciones, de hecho usted citó los protestantes, por ejemplo. Que vamos a hacer una sociedad nuestra, particular, separada, y que los otros se exploten. Así son un poco los judíos también, ¿no?
bueno, si tiene la sangre, los judíos sí, si no, bueno, que se arregle. Pero nosotros no, nosotros estamos metidos en esta sociedad y tenemos que estar metidos en esta sociedad. Ese es el tema, no es opcional. Dios me puso en el medio de esta sociedad pagana, llena de desastres, sí, pero para que yo fuera como la levadura en el medio de la masa. La masa es mucho más grande, sí, pero yo soy la levadura, yo soy algo fermento. Ese crecimiento depende de nuestro Señor. Por eso digo, no puede pensar mucho a lo humano. Voy a levantar una bandera y hacer reinar nuestro Señor. No puede. Podría, si me da la oportunidad de Dios, bueno, paciencia. Y ahí yo lo hago. Pero yo tengo que hacer de ese reinado una especie de fermento, digamos. Yo soy el fermento de la sociedad. Sí, no convertí a nadie. Yo nunca vi a alguien convertido conmigo. Pero quizá, cuando, para hablar de una cosa pequeña, ¿no? Cuando yo hice una señal de la cruz pasando delante de la iglesia, dije, mira, un católico. No tiene miedo de ser católico, así. Qué interesante. Y quizás esa persona se instigó con eso. Y por ahí pasan conversiones en hechos así tan simples. Acá en Bogotá, por ejemplo, es muy bonito. Uno entra de vez en cuando en un taxi, siempre hay una imagen de Nuestra Señora del Carmen ahí. Quizás el taxista sea un desastre en su vida moral, pero es un testimonio de su fe, digamos. Un protestante mira eso y ya se molesta. Sí, claro, en la Virgen del Carmen. Entonces, puede hacer muy poco. Sí, a los ojos humanos sí. Pero ese es el tema, no pensar en la sociedad como el demonio alrededor de mí, digamos. Sí que hay gobernantes malos, sí que hay políticos malos, sí que hay desastre de carteles de impureza por todos lados, sí, pero hay personas católicas metidas en el medio. Espero que no me equivoque, pero creo que el profeta Elías, que se apenaba mucho de la situación de Israel, de la situación de idolatría, de paganismo que estaba cayendo el pueblo elegido. Pero yo no voy a acordar el número, pero Dios le dijo, yo he reservado tantos miles en esta sociedad pagana, paganizada, que no doblaron sus rodillas a Baal. Es decir, usted está llorando porque usted piensa que usted es el único. No, hay gente ahí que todavía no se curvó a Baal. Y de hecho, quizá en Colombia sea más fácil de ver que en Brasil. Hay católicos, hay gente queriendo hacer la cosa bien, y gente con buena intención de vez en cuando también, que está por ahí metido y quiere hacer lo mejor posible. Y esos son los fermentos. Y esa gente por ahí va a reinar solo en el cielo, bien, pero es la voluntad de nuestro Señor. Solo que yo no puedo me negar a eso. Si por ahí el taxista no pusiera la Virgen del Carmen porque la sociedad está podrida mismo, quizá una persona que se convirtió por eso no se convertiría. Para dar un ejemplo tanto así. Yo soy fermento en la sociedad, yo tengo que hacer lo posible para que Cristo reine, y reine no solo en mí, pero en los demás también, para que Cristo sea rey de todos, de toda la sociedad. Y si un día Dios me llama a otros cargos, no sé si los deseo o no los deseo, porque cuanto más alto el cargo, más difícil es mantenerse con los buenos principios, porque la sociedad, el sistema moderno está muy corrompido, ¿no? Pero si Dios nos pone en altos cargos, que Dios nos dé la gracia de hacer una cosa más visible, digamos así. Pero no significa que lo que yo como persona particular haga por el reinar de nuestro Señor no sea meritorio también. ¿Sí? Si una alma se convierte por alguna cosa que yo dije o que yo hice en honor a nuestro Señor, yo gané el cielo, convertí nada. Padre, eso es lo que se llama el laicismo, es lo que es destruir el reino de nuestro Señor, sacarlo de su prioridad. Sí, está todo muy metido ahí. Sí, claro, ellos dicen el dicho, eso ya ni eso dicen más, pero antes decían los filósofos de Estado moderno, iglesia libre en Estado libre. Muy bonito, si uno mira así a lo bruto, pero está diciendo, la iglesia quiere con lo suyo y nosotros quedamos con lo de nosotros. Es una especie de laicismo, sí, del Estado. Y decir, Estado laico. Es mentira. ¿Qué laico es? Alguna religión él profesa. Sea de los bienes materiales, sea del placer, no sé, o sea de nuestro Señor Jesucristo. No existe Estado laico, imparcial, no. Porque es decir, que las personas que son miembros de una sociedad, en la iglesia profesan a Cristo Rey, y en el Estado profesan la Constitución, que muchas veces va en contra de Cristo Rey. Es una doble moral, es mentira. Yo soy, tanto acá en la iglesia como en la sociedad, yo soy miembro de la iglesia, yo soy católico. No puedo ser católico acá y laico allá.
serían como si fueran dos personas. Es una mentira, esa historia está like una falacia de primera. Pero lo que ellos quieren es eso, es decir, que la religión se ocupe de la salvación del alma, si existe, y que nosotros nos preocupemos de los bienes materiales. Pero si esos bienes materiales no me llevan a la salvación del alma, son impíos y no sirven. Porque el fin del hombre es la salvación del alma. Lo que dice el Estado moderno es que si el hombre tiene un alma, si tiene, que se las arregle en la iglesia. Y muy probablemente no la tiene, entonces nosotros vamos a intentar una paz universal, la fraternidad universal, la alegría perpetua acá en esa vida. Es eso que quieren decir con eso, de ese libre Estado libre. Eso es Estado laico. Es decir, nosotros no profesamos ninguna religión, cada uno hace lo que quiere. Es como decir que hay un asesino acá, bueno, él eligió esa opción, voy a dejar de hacer lo que quiere. Eso no hace. Pero con el fin del hombre, que es salvar el alma, lo hace. Dejan eso al arbitrio de cada persona, no favorecen a la iglesia, al revés, va en contra, y quieren que la sociedad sea una sociedad buena. Es una mentira, no sé. Intentar que el hombre tenga dos vidas, la vida de la iglesia del domingo y tenga la vida de la sociedad de los días de semana, que es mentira. Yo soy católico hoy, yo soy católico allá afuera también. Y si no soy católico allá afuera, significa que no soy buen católico en los domingos también. Sí. Padre, la tiara, ¿cómo se conecta ahí? ¿Tiene alguna relación directa o con la tiara papal? La tiara papal, sí. La tiara, de hecho, empezó como una especie de corona, que al principio era solo una corona, después tuvo las tres. Yo creo que de hecho es así, es el pontificado, es el poder de magisterio, de enseñar, y es el reinado de nuestro Señor, no del Papa. No es que el Papa tiene que ser el rey de las sociedades, es nuestro Señor que tiene que ser el rey de las sociedades, a través de los gobernantes. No es que uno quita a los gobernantes. De hecho, acusaron eso a la iglesia en los primeros siglos, que predicamos un otro rey que no es César. No, nosotros predicamos un otro rey que tiene que estar arriba de César y que tiene que dirigir a César. Es distinto, no estamos negando a César, solo que el César tiene que seguir ese rey, porque es el único. Claro, la tiara papal, no sé si ustedes saben lo que es una especie de corona que el Papa tenía, llena de piedras preciosas, muy bonita. Eran tres coronas, que creo que sí, creo que son los tres potestades, digamos así, que el Papa Pablo VI le trajo. Nunca más usó. Bueno, rezamos a María para terminar, quedó muy largo todo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora sede de la sabiduría, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Acá en los folletos son 4 distintos, para regalar a cada uno.